Así que hoy vamos a charlar sobre un tema que me pareció tan hermoso, tan lindo, tan revelador. Y vamos a comenzar leyendo esta escritura en Marcos 5:25. El tema del sermón es el toque de Dios, el toque de Dios. Y vamos a comenzar leyendo esta escritura en Marcos 5:25. Si quieren acompañarme con su Biblia, la pueden abrir. Yo usé en algunas partes la Nueva Versión Internacional, en otras partes la Reina Valera. Entonces, cuando vean que no coinciden es porque usé otra versión de las Escrituras. Pero aquí tenemos este relato en Marcos 5, dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esta aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo que lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. En este relato vemos que esta mujer tenía en su corazón el deseo de acercarse a Jesús y poderlo tocar. Y naturalmente, cuando dice que tocó sus vestidos, pues no es que de los vestidos salió de poder de Cristo para sanar. Y entonces aquí vemos que de alguna manera el acercarse a Jesús, el tocarlo, algo hacían las personas. Y luego también vamos a ver otras escrituras donde dice cómo el Señor Jesucristo tocó a la gente. En Marcos capítulo 1 dice que un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres puedes limpiarme. Y movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. ¿Y saben lo que es una persona leprosa? ¿Se han encontrado con una persona leprosa alguna vez? ¿Alguna vez? Ya casi no hay personas leprosas porque han ido controlando esto médicamente. Pero yo me acuerdo mucho en contacto con estas personas. Había un pueblito por acá, ¿cómo se llamaba ese pueblito donde había mucho leproso? ¿Tú te acuerdas? Era Agua de Dios, se llamaba así ese pueblito. Había mucho leproso y la gente, a uno le da como miedo irlos a tocar porque de pronto se le prende a algo a uno. En ese tiempo era terrible, nadie tocaba a los leprosos, nadie. Y los leprosos andaban con unos vestidos que tenían como unas campanitas, y ellos por donde iban caminando, la gente sabía: leproso, leproso, y se hacían a un lado, nadie los tocaba. Pero el Señor Jesucristo dice que extendió su mano con compasión y lo tocó y lo sanó y quedó limpio. En otro caso dice: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara, Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? Y el hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos, lo tocó otra vez sobre sus ojos, y el ciego fue curado y recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. El Señor Jesucristo lo tocó. Ese toque, algo tenía, el toque de Dios, el toque de Cristo. Y en la siguiente imagen vemos muchos otros ejemplos,
vemos como el Señor Jesucristo, donde quiera que iba, dice la Escritura en Marcos 6, donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades, en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos, los que le tocaban y los que Jesús tocaba. Y Juan nos comienza a decir algo increíble, y es que Dios quiso venir a este mundo a tocarnos, a tocar la humanidad, a tocarnos a cada uno de nosotros. Dios no es un Dios lejano, un Dios por allá ido que nunca quiso venir a tocarnos, sino es un Dios que vino, se hizo hombre para tocarnos, para abrazarnos. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Juan, primera de Juan 1:1 dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado. Entonces los discípulos dicen: nosotros tocamos a Dios, nosotros estuvimos con Él, lo tocamos, supimos que era como nosotros, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Así que hay algo en el toque. Y Cristo vino a tocarnos. Dios nos hizo relacionales. Dios nos hizo para tener contacto unos con otros. Somos seres que necesitamos el contacto. Y Dios vino a tocarnos, a tener contacto con nosotros. Y en la siguiente imagen nos damos cuenta de cómo el Señor Jesucristo transformó, limpió, lavó a sus discípulos con ese contacto físico. Y una de las cosas lindas de los relatos de las Escrituras es cuando el Señor Jesucristo lava los pies de los discípulos. Lavó los pies de sus discípulos. Juan 13 nos habla de ese relato de cómo el Señor Jesucristo se puso este manto y esta toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y les dijo que a través de ese medio ellos eran declarados limpios. Y él dijo: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así que el Señor nos dice que así como Él nos lavó los pies, así como Él nos tocó, Él quiere que nosotros de alguna manera, dice: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y dice que debe haber un toque entre nosotros de sanidad, un toque de limpieza. Hubo en ese toque de Jesús con sus discípulos, mostró su servicio, mostró su sanidad, mostró su transformación a través de su toque. En la siguiente imagen, ustedes tal vez se acuerdan de un libro llamado El Derecho a la Ternura. El Derecho a la Ternura es un libro de Luis Carlos Restrepo. Luis Carlos Restrepo escribió este libro hace mucho tiempo y yo lo tenía en mi mente, y en estos días que estábamos hablando con Paulinita vino a mi mente este libro, especialmente ahora en la pandemia, que no nos podemos tocar, ¿no? Como que ya no nos podemos tocar con la gente que usualmente, ni siquiera entre la familia, cuando los hijos, cuando alguien conocido tiene pues coronavirus, pues uno evita tocarlo, y las relaciones de muchas personas se dañaron en un sentido, no que se dañaron, sino se limitaron por causa de que no nos podíamos acercar, no podíamos estar juntos. Y entonces nos dimos cuenta más que nunca de la importancia del abrazo, de la importancia de estar cerca, de acercarnos unos a otros, y cómo Dios nos hizo para estar juntos. Y nos hizo falta, y todo el mundo se quejó en esta pandemia, muchas manifestaciones de personas que han dicho de lo necesario del abrazo, del contacto físico, de cómo muchas personas murieron alejados de sus familiares, no los dejaban ver, no los dejaban, entraban a los hospitales y ya una vez que entraba alguien
y lo entraban a una UCI o algo así, no lo volvían a ver y eso era terrible, terrible para los familiares que no podían ver otra vez a su ser querido, no lo volvían a ver y no lo podían tocar, el toque, el abrazo. Y tenemos noticias de personas que dijeron, no vamos a dejar a nuestro familiar en el hospital, preferimos tenerlo en la casa porque en la casa lo podemos tocar y lo podemos abrazar. Y parece que hay un poder muy especial en el toque físico, en el poder tocarnos. Y Dios hizo especialmente al ser humano para que haya este toque físico. Y este señor, Luis Carlos Restrepo, en este libro, dice en este libro que se llama El Derecho a la Ternura, que hay un poder especial en el toque en las relaciones afectivas apropiadas entre las personas, que necesariamente nos tenemos que tocar y que debe haber caricias y que las caricias y el toque nos traen salud física, emocional y espiritual. Y que él dice, el toque físico apropiado debiera estar dentro de los derechos humanos, dentro de los derechos humanos. Es decir, él habla sobre todo de los niños. Él dice que todos los niños debieran ser abrazados, debieran ser tocados, debieran ser acariciados de una manera apropiada. Apropiada es la clave y que ese es un derecho fundamental del ser humano, el toque, el abrazo, la cercanía. Y pues nosotros lo entendemos como cristianos que Dios estableció el matrimonio para que haya ese toque. Y un toque que entra mucho más allá del toque que tenemos con otras personas, es el toque de la intimidad, es la sexualidad, es que Dios quiso que nosotros estuviéramos en esta relación y Él bendijo la intimidad de la pareja, del matrimonio entre un hombre y una mujer. Así que Dios desde el comienzo estableció ese abrazo, ese toque, esa cercanía entre personas como medio para traer bendición, salud y estabilidad física y emocional a las personas, incluso una salud espiritual a las personas. Cuando los esposos se aman y se mantienen cerca y hay esa intimidad continua y hay ese abrazo, ese matrimonio es saludable. Cuando las parejas se alejan, se niegan las caricias, se niegan la intimidad, hay problemas gravísimos que dirigen a la infidelidad, que dirigen a encontrarse con otras personas y tocar a otras personas de manera inapropiada. Así que hay una manera apropiada del toque y hay una manera inapropiada del toque. Pero la manera apropiada de tocar comienza en el matrimonio, en la pareja, en la relación de pareja. En la pareja debe haber un hábito de toque, de cercanía, de caricias, porque Dios nos hizo para eso. Dios nos hizo para tener cercanía con nuestra esposa y siempre estar como de la mano cuando salimos juntos, el abrazo, la caricia continua es salud, es bendición, trae salud a la otra persona. Y también, naturalmente, los padres tienen que traer bendición a sus hijos a través del abrazo, del toque, de la afirmación, de ese contacto físico de los padres con los hijos, de los hijos hacia los padres, con los abuelos. Allí hay bendición cuando hay un toque apropiado. Y debieran ser las relaciones saludables entre las personas, debieran estar fundamentadas en el toque de Dios, en el toque divino. El toque divino es así como Cristo nos tocó, nosotros debemos tocar a las personas de una manera apropiada,
de acuerdo a la relación que tenemos con las personas. A mi esposa yo la toco de una manera muy, muy especial, muy distinto, muy diferente a como toco yo a otras personas. Pero hay algo, hay poder en el toque de las personas, hay poder en poner una mano sobre alguien, poner un abrazo sobre alguien. Un abrazo cercano trae salud física y trae salud espiritual. Y por eso hablamos de el toque divino. Y nosotros como cristianos nos vamos a dar cuenta que tenemos una gran responsabilidad en la manera como tocamos a las personas, la manera como nos relacionamos a través del toque divino con otras personas. Entonces, el Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo de cómo Él tocó a las personas, cómo Él sanó a la gente a través del toque, pero este hombre, Luis Carlos Restrepo, en su libro del Derecho a la Ternura, él dice que incluso la teología de las personas, lo que piensan acerca de Dios, las creencias de las personas traen una influencia sobre las expresiones afectivas y traen consecuencias de bendición o de problemas muy graves. Y entonces tenemos que hay unas comunidades de personas que teológicamente han creído, y ellos lo creen así, y ellos están convencidos de que esto es así, de que el celibato, por ejemplo, es mejor y que es superior, por ejemplo, a la relación matrimonial. Y ellos dicen, es que yo me he dedicado a Dios exclusivamente. Pero hay un problema fundamental acá, y es que Dios nos hizo para el toque físico, y Dios hizo al hombre con una gran necesidad de una esposa. Ahora, hay personas que sí tienen el don del celibato, hay algunos que sí tienen ese don y pueden mantener el control de su vida a través de los años sin tener este toque de intimidad con nadie. No necesitan esa intimidad de la sexualidad, no la necesitan, pero hay otras personas que creen tener el don del celibato, pero no pueden, sino que hacen este voto en una época en que ellos creen que pueden tener esta capacidad de mantenerse aislados, pero con el tiempo se dan cuenta de que hay una profunda necesidad de tocar a otra persona de una manera especial, de una manera íntima, y entonces como se han negado la posibilidad del matrimonio, y esta fuerza está dentro de ellos, comienzan a manifestar un toque equivocado en ambientes equivocados, con personas equivocadas, que se traduce sencillamente en abuso. Y entonces hay hombres y mujeres que han hecho esta entrega, esta dedicación al celibato, que con el tiempo tienen muchos problemas. Y las noticias, uno entra a internet y busca estas noticias y está toneladas de información, toneladas de noticias que nos dicen de problemas entre personas que han optado el celibato o de personas célibes que tocan a personas o a niños de manera inapropiada y les hacen muchísimo daño. Y ese toque, en cambio de traer bendición, trae dolor, angustia, sufrimiento, trae toda cosa perversa y toda cosa mala. Y hace daño, rompe relaciones, rompe incluso la fe de las personas en Cristo, rompe la relación de las personas y la fe que tenían con Dios. Interviene de tal manera que dañan las relaciones con Dios. La gente se decepciona de Dios porque alguien que se supone es un vocero de Cristo y de Dios les tocó de manera inapropiada. Cristo nos toca de manera apropiada. Cristo dejó un ejemplo. Es un ejemplo poderosísimo de sanidad cuando hay toque apropiado. Pero cuando hay un toque inapropiado, especialmente de alguien que dice que cree en Cristo, es desastroso. Y es más, Pablo dice
que cuando ese toque se hace, esta mentalidad de dañar a las demás personas se hace, es prácticamente es algo satánico, así de sencillo, es algo satánico. Primera de Timoteo 4:3, 1 al 3 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Doctrinas diabólicas. Eso es impresionante lo que dice la Escritura. Dice que las personas que enseñan y prohíben el matrimonio están cometiendo un error gravísimo porque están negando el hecho de que fuimos hechos para tener esta relación de intimidad. Dios nos hizo y es una bendición tener esta relación de intimidad y bendecir a otra persona a través de nuestro toque y de ser tocados en la intimidad del matrimonio. Pero cuando se niegan, cuando hay personas que teológicamente creen que el celibato es superior, se ponen en peligro y ponen en peligro a muchas personas por una teología equivocada. Aunque ellos creen que están haciendo bien, aunque ellos lo hagan de la mejor manera, con las intenciones más lindas del mundo, están quebrantando un principio que trae dolor y angustia y sufrimiento a mucha gente. Miles de personas han sufrido el abuso y el toque equivocado de personas religiosas. Y eso es gravísimo. Está en contra de Cristo y de lo que Cristo vino a hacer al momento en que Él nos tocó. En la siguiente imagen, entonces, vemos que en el mundo, ha habido incluso en el mundo un movimiento que se llamó Me Too. Tal vez ustedes se acuerdan del movimiento Me Too. Y en ese movimiento hubo como una manifestación de mucha gente que no aguantó más, incluso en los medios de la televisión, del cine, donde se permitían muchas cosas y había mucha inmoralidad y todo lo más. Sin embargo, llegó un momento en que muchas mujeres dijeron no aguantamos más. ¿Por qué? Porque en el caso de este hombre es como el símbolo de lo que estaba mal en el mundo del cine, en el mundo donde se producían la mayoría de las películas que vemos. Este hombre llamado Harvey Weinstein, este hombre fue condenado, según la noticia de la BBC News, el 11 de marzo del 2020, fue condenado a 23 años de cárcel porque él, como director y productor de cine, él recibía muchas niñas que venían a ser como estrellas de sus películas y todo lo demás, pero para él promoverlas y para que ellas llegaran a ser mujeres importantes en el cine, las obligaba a tener intimidad con él de manera inapropiada y las abusaba, las obligaba a tener intimidad con él. Y entonces varias mujeres declararon esta situación con él y lo siguieron a pesar de todo lo poderoso que él era, lo siguieron y lo llevaron a la cárcel por abuso, porque las relaciones y el toque inapropiado destruye a las personas. Y mucha gente, muchas niñas se sintieron destruidas a través de ese abuso y finalmente a él le dieron 23 años de cárcel. Y el otro caso es de un hombre también muy conocido, un hombre que fue noticia hasta hace muy poco. Él finalmente se suicidó en la cárcel. Este hombre, Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein fue un hombre muy rico, un magnate financiero, que se convirtió con el tiempo porque tenía mucho poder económico, porque el dinero les da como a las personas a veces la idea de que ellos pueden comprar a la gente, y este hombre con su dinero tenía una isla donde llevaba engañada a muchas niñas. Su esposa con él se aliaron para crear una fundación en la que le ofrecían a las niñas ayuda económica para entrar a las universidades en Estados Unidos.
pero para ayudarlas tenían que ir a cierto lugar, unas islas que él tenía, y allí este señor invitaba a la crema innata de la política y la economía de los Estados Unidos, y allí muchas niñas fueron tocadas inapropiadamente, violadas y las obligaron a relaciones íntimas inadecuadas. Y a este hombre lo siguieron durante años hasta que finalmente lo condenaron por tráfico de menores en el mundo de la élite, conocido él como un depredador sexual. Finalmente lo llevaron a la cárcel y en la cárcel se suicidó. Pero lo que estamos viendo aquí son dos ejemplos de cómo en el mundo, incluso en el mundo se da cuenta que el toque inapropiado trae destrucción de vidas, y que Dios desea que nosotros sí tengamos toque con otras personas, pero un toque que honra el segundo gran mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere ver que tengamos relaciones con otras personas, relaciones físicas apropiadas, abrazos apropiados, relaciones de cercanía apropiadas con personas apropiadas, porque esas relaciones de toque traen bendición física y bendición espiritual. Cuando Cristo tocaba a una persona, la persona traía bendición, era bendecida, algo pasaba en su vida, era bendecida. Y Dios quiere, el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos sus manos. Él quiere que nosotros tengamos un toque apropiado con las personas. En este pasaje de Marcos 6 dice que estaba una gran multitud de personas y los discípulos se preocuparon porque ya era tarde y le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y compren algo de comer. Y Jesús les contestó: denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. Y allí en ese relato se muestra que el Señor Jesucristo multiplicó el pan, los peces que habían allí, y le entregó esa comida a los discípulos y los discípulos la llevaron a la gente. Entonces allí los discípulos se convirtieron en las manos de Cristo. Y nos está diciendo que nosotros hemos sido llamados también a ser el toque divino de Dios, el toque de Dios para otras personas. Dios quiere que nosotros en nuestro toque, que tiene gran poder, de verdad, hay mucho poder en la manera como tocamos las personas, que cuando nosotros toquemos las personas, extendamos el toque de Cristo sobre la gente. Y una manera como extendemos el toque divino es cuando oramos por las personas, oramos por sanidad por las personas y los tocamos. Pero no solamente es por sanidad física, sino por sanidad espiritual. Cuando oramos por una persona, por eso invitamos a los hermanos. A veces aquí nos reunimos y hay alguien que dice: necesito que oren por mí. Yo invito a otros, a los líderes, incluso a otras personas que no son líderes. Cualquier persona puede orar y tocamos la persona. ¿Por qué tocamos la persona? Porque hay algo. Y es que Cristo nos enseñó que su toque algo hacía en las personas, y que nosotros cuando tocamos a una persona estamos extendiendo ese poder de Jesús, sanador, liberador, que sana física y espiritualmente, que restablece, que ayuda, que bendice. Así que nosotros, Dios nos ha dado el poder y la autoridad y nos ha delegado ser sus manos. Así que hoy les quiero decir a todos los que me están oyendo, aquí a los presentes también: cuando ustedes tocan a alguien en el nombre de Jesús, algo pasa increíble. Y cuando ustedes toquen a alguien, necesitan tocarlo siempre apropiadamente, apropiadamente. Que los abrazos, que las caricias que ustedes reciban y que dan, porque esto es una acción de doble vía. Cuando yo toco a alguien, yo traigo bendición y al mismo tiempo recibo bendición. Esa persona me agradece, esa persona se siente bendecida por mi acción de tocarla. Así que
es una acción de doble vía. Pero igualmente cuando tocamos a alguien de una manera equivocada, el mal sale de mí y vuelve a mí. Es una cosa terrible tocar a alguien inapropiadamente porque el mal se propaga, se da, se extiende el mal y se devuelve si acaso la persona también colabora o está dispuesta a participar en ese mal. Pero tocar inapropiadamente a una persona inocente es algo terrible, es algo que no es de Dios, es algo que ya vimos, es algo espiritualmente oscuro y maligno, terriblemente maligno, especialmente cuando traemos sobre una persona duda en su relación, en su fe con Cristo. Entonces, la manera como toquemos a otros, que hoy quede eso en nuestra mente. Hoy nosotros recordamos que el Señor Jesucristo bajó del cielo para tocarnos, para su toque, para abrazarnos, literalmente Él nos abrazó. Y hoy Dios quiere que nosotros seamos sus manos y que nosotros cada vez que tocamos a alguien, los debemos tocar para bendecirlos, para extender sanidad física y espiritual. Cuando abrazamos a nuestros padres, cuando abrazamos a nuestra esposa, cuando abrazamos a nuestros hijos, cuando abrazamos a cualquier persona, debemos hacerlo siempre en el nombre de Cristo, trayendo bendición sobre toda persona, toda amistad que tengamos, toda persona cercana a nosotros, que tenga un abrazo, que tenga una cercanía con nosotros, lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Y debe comenzar entonces todo abrazo, toda caricia, desde la familia, desde la intimidad de mi esposa hasta la familia, los hijos, los abuelos, toda la persona que está a nuestro alrededor debe sentir que nuestro toque, nuestro abrazo es en el nombre de Cristo. Así que, hermanos, quería compartir con ustedes este mensaje. Espero que ustedes lo hagan así. Cada vez que toquen a alguien, cada vez que abracen a alguien, ustedes son representantes de Cristo. Ustedes son las manos de Jesús. Háganlo en el nombre de Jesús. Ese toque, hay algo extraordinario. Hay algo más allá de lo físico. Hay algo espiritual cuando tocamos a alguien en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por mis hermanos. Y pido, Señor Jesús, que todos nosotros seamos muy cuidadosos como tocamos la gente. Y que recordemos que somos tus manos. Que tengamos muchísimo temor, mucho temor de tocar inadecuadamente a una persona. Que la toquemos siempre en tu nombre para bendecirlos. Y con toda persona, Señor, que creyendo teológicamente que está bien y que se han limitado en cosas, Señor, ayúdales, dales la claridad mental para entender que tú nos hiciste para relaciones afectivas, físicas que traen bendición. El matrimonio es una institución bendita por ti, que trae muchísima bendición y que cuando negamos esa institución se trae mucho dolor, mucha angustia, mucha muerte, mucha desolación, destrucción, y el enemigo se mete allí. Señor, como hijos tuyos, ayúdanos a extender todo abrazo, toda bendición, todo toque divino en tu nombre, Señor Jesús. Gracias por mis hermanos. Y en este tiempo de pandemia, cuando es tan difícil abrazarnos, cuando nos hemos retirado tanto, Señor, ayúdanos a valorar el toque divino, el hecho de que tú viniste a tocarnos, Señor Jesús. En tu nombre al Padre, Señor Jesucristo, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén.